tenéis que desconectar el micro todos, para que haya fluido en la red, en la comunicación de datos entre nosotros. Creo que también sería bueno, para que no esté cargada esta comunicación, mantener nuestra imagen congelada y que solo pues se conecte quienes van a intervenir en ese momento, y así pues el flujo será mejor. Y sobre todo los micros apagados, solo cuando tengáis que intervenir, claro, los encendéis, porque es que si no están los acoples estos, ¿no? Que son muy entorpecen mucho, ¿no? Y distorsionan la sesión. Me han comentado a última hora que tengo que hacer una lectura, puesto que dentro de lo que es la Ley Orgánica de Protección, y para grabar visualmente cualquier evento, tenemos que, aunque es un contexto de evaluación, tenemos que hacer una lectura. Voy a compartirla. A través del correo electrónico que, a ver, bueno. Mirad, textualmente dice: todos los participantes y asistentes seguirán lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento de la Unión Europea 2016/767, de 27 de abril, Ley Orgánica del 3/2018, del 5 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales y demás normativa que resulte de aplicación, y que los participantes y asistentes se comprometen a no hacer uso de los datos para una finalidad distinta que la que motiva el desarrollo del presente, a no comunicarlos a terceros sin consentimiento de los interesados, así como a cumplir con las medidas de seguridad y demás. Bueno, pues aquí estamos, ¿vale? Cancelo, esto ya está. Dicho lo dicho, y con ese conocimiento ya in situ, el procedimiento que vamos a seguir para hacer la presentación de estas comunicaciones pues es fácil. Tenemos como ya no la 1:15 hasta las 5:15, sino que tenemos hasta las 5, sino que la 1:30, ¿no? Hasta aproximadamente. Entonces, aquí se van a presentar 5 comunicaciones. Creo que estáis presentes, cada uno cuando os dé la palabra para que intervengáis, va a tener 15 minutos, 10 para la exposición, y luego pues vamos a dedicar unos minutos para las cuestiones, dudas, precisiones en lo que habéis presentado. Por favor, os responded si estáis presentes para ver, y voy a leer en el orden que voy a dar luego la palabra. Primero está la comunicación de Francisco Agén. ¿Estás, Francisco? Federico, perdón, buenas tardes. Perdona, Federico, yo no sé si esta o son las gafas que cada vez veo menos con ellas. Efectivamente, es Federico, perdona. Y después está Aida Fernández Hernández. Aida, estás, ¿no? Estoy presente. Perfecto. En tercer lugar va a intervenir María Cristina Jaquete Pérez. María Cristina. Está presente, me dice, muy bien, por el chat. En cuarto lugar va a intervenir Carlos Martín Martínez. Carlos, ¿estás? Sí, estoy presente. Perfecto. Y finalmente va a cerrar la sesión Cristina Spinisi. ¿Estás, Cristina? Sí, estoy. Perfecto, pues estupendo. Sin más demora, yo voy a cronometrar. Cuando pasen 10 minutos,
os pediré que ya cerréis y ya daré la palabra. Y según según vayáis pidiendo la palabra a través del chat, bien Sofía o yo, pues os la daremos para ir viendo bueno, las preguntas, las cuestiones, y que luego pueda quien esté comunicando en ese momento, pues responder, evidentemente. Bueno, pues Federico, cuando quieras, tienes 10 minutos en primer lugar y luego 5 para responder. Sí, nos habían dicho 15 minutos. Yo he enviado un vídeo, pero no sé si podéis mandarlo ahora o si no, puedo compartir mi pantalla y Hola, lo vemos. Federico. Hola. Mira, siguiendo la normativa que hemos intentado establecer, tienes que intentar presentarlo tú, el vídeo, ¿sí? Vale, entonces Intentar lo voy, compartir. Si da lo voy a problemas, compartir ya el ahora. comité se pone con ello, ¿vale? Vale, lo voy a compartir. Vale, gracias. De acuerdo. Buenos días, muchas gracias a la organización por permitirme de presentar online los avances realizados en mi tesis doctoral. Espero que todos y todas os encontréis bien a pesar de este momento tan difícil. Soy Federico Agen, profesor de química de secundaria y estoy cursando el segundo año del programa de doctorado. El título de la tesis es Análisis de los flujos emocionales producidos cuando nuestras concepciones físicas se enfrentan a la realidad y fallan. Para estudiar el flujo emocional generado cuando una concepción alternativa se enfrenta con la realidad, conviene considerar dos cuestiones previas: las concepciones alternativas y las emociones ligadas a los procesos de aprendizaje. Cuestión 1. Concepciones alternativas sobre calor y temperatura. Las concepciones alternativas son construcciones personales, pero a la vez son universales y muy resistentes al cambio. Muchas veces persisten a pesar de largos años de instrucción escolarizada. En este trabajo nos hemos enfocado en el estudio de las concepciones relacionadas con calor y temperatura. En concreto, sobre la posibilidad que nuestros sentidos pueden influir en el desarrollo de concepciones alternativas relacionadas con la transferencia de calor. Cuestión 2. Las emociones ligadas a los procesos de aprendizaje. Las emociones son procesos complejos que incluyen afectividad específica, cognición, elementos comportamentales y psicológicos. En educación, las emociones son relacionadas de forma significativa con los recursos cognitivos, la autorregulación, la motivación, las estrategias de estudio y los resultados académicos de los estudiantes. La influencia de las emociones en la actividad educativa parece estar relacionada con los procesos de comprensión conceptual. Esta visión es recogida bajo el término general de modelo de cambio conceptual cálido. El aprendizaje por descubrimiento se incluye también en este tipo de enfoques cálidos. Con el fin de observar la respuesta emotiva durante una actividad de enseñanza de la ciencia, hemos elegido una propuesta educativa conocida como caja negra. Para evaluar el posible cambio de un concepto, una posibilidad es utilizar el esquema de Driver. Este modelo, relacionado con el cambio conceptual, ha parecido eficaz para diseñar la primera parte de nuestro estudio experimental. Las fases son despertar la atención, explicación, reestructuración y revisión. La primera actividad muestra las 4 fases que hemos ilustrado. La segunda actividad, más de descubrimiento, tiene las últimas 3 fases conjuntas. Preguntas de investigación. ¿De qué forma pueden influir en el aprendizaje las emociones? ¿Pueden las emociones contribuir al cambio conceptual? ¿Pueden las emociones contribuir a la formación o desaparición de concepciones alternativas?
Actividad experimental 1. Percepción de calor y temperatura. La primera actividad sobre la percepción de calor y temperatura consistía en un experimento sobre la posibilidad de detectar la temperatura de un objeto mediante los sentidos. La prueba suponía tocar con un dedo de la mano 3 objetos de materiales diferentes, con distintas conductividades térmicas. Los objetos eran de ladrillo, espuma de polietileno y aluminio. Los objetos están inmersos en un baño térmico para que mantuviesen la misma temperatura. Los objetivos del estudio eran observar cómo describimos el estado térmico de unos objetos basándose en nuestra percepción térmica, analizar las declaraciones sobre las razones por la descripción dada basada sobre la ambigüedad de la percepción, analizar la declaración en el contexto de la sensación térmica y observar una ruptura cognitiva y las emociones al constatar por parte de los estudiantes que los 3 objetos tenían la misma temperatura. El experimento tuvo 4 sesiones, cada una con una temperatura distinta. La primera alrededor de los 11 grados, la segunda 23 grados, la tercera de los 34 y la cuarta 38. Los alumnos participantes, un total de 160 estudiantes, eran del segundo y del tercero de la ESO, edad de entre 12 y 15 años, de 4 diferentes centros educativos de la Comunidad de Madrid. En la primera parte del experimento, todos los participantes tenían que indicar la temperatura de los objetos. Una vez tocados los 3 objetos, cada alumno tenía que contestar a las primeras 3 preguntas. ¿Qué has sentido al tocar cada objeto? ¿A qué temperatura consideras que está cada muestra? Explica con tus palabras a qué se debe la sensación que has notado al tocar la muestra. En la segunda parte del experimento, el intento era observar las emociones relacionadas con una ruptura cognitiva. Por eso, un alumno del grupo medía con un termómetro láser de infrarrojos las temperaturas reales y seguidamente tenía que contestar a las últimas 2 preguntas. Anota la temperatura que marca el termómetro, explica con tus palabras a qué se deben las diferencias encontradas entre los 3 objetos. Los resultados han mostrado que en el caso de la pregunta 1, que has sentido al tocar cada objeto, la principal diferencia entre los 3 objetos era su conductividad térmica. Realmente esa determinó el tipo de respuesta. Parece que mayor es la conductividad térmica, más fácil por los estudiantes etiquetar su percepción térmica. Objetos con conductividad alta llevan a respuestas más agrupadas. Se puede notar cómo el aluminio ha sido indicado como el más frío a 10 grados y el más cálido a 38 grados. Pregunta 2. ¿A qué temperatura consideras que está cada muestra? Aunque los 3 objetos estaban a la misma temperatura, los estudiantes asignaron una diferente temperatura a cada objeto. No fueron capaces de estimar correctamente la temperatura de los objetos mediante el sentido del tacto. Con respecto a las preguntas 3 y 5, parece que conocer el valor real de la temperatura hizo que los estudiantes cambiaron sus explicaciones. Algunas declaraciones derivan de concepciones alternativas. Por ejemplo, el calor se queda en el dedo, los metales son siempre fríos, el material me transmite partículas de calor, sentimos diferentes debido a la temperatura del cuerpo, el dedo engaña el cerebro mediante la sensación de calor. Conclusiones. De los datos podemos destacar que la percepción de la temperatura está relacionada con la conductividad térmica del material y con nuestro modo de percibir. Esto implica que los estudiantes tienen una dificultad perceptiva que entrelaza 2 magnitudes, temperatura y conductividad. Parece, por tanto,
que de esta dificultad perceptiva se derivan algunas concepciones alternativas, como suponer que los metales son fríos. Implicaciones en educación. Los profesores tendrían que entender la neurociencia de la percepción y cómo contribuye al desarrollo de los conceptos en física. Los profesores tienen que realizar que las concepciones alternativas de los estudiantes poseen un componente inmutable que es nuestra fisiología. Actividad experimental 2. Con el fin de observar las emociones. Como segunda actividad, con el fin de observar las emociones, se propuso una actividad por descubrimiento. Esta actividad se realizó inicialmente con un grupo de estudiantes de secundaria en Italia, con la finalidad de averiguar las categorías de emociones más apropiadas de incluir, en acorde con la literatura de referencia. Sucesivamente, hemos propuesto esta actividad a un grupo de estudiantes, 24 en total, del máster de secundaria del Centro de Formación de Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid. Se les pidió que averiguaran el contenido de una caja denominada caja negra, actividad propuesta, entre otros, por Albert Schein. Las emociones han sido habitualmente en una clasificación discreta que marca el estado psicológico como alegría, rabia, miedo, etc. Sin embargo, se puede tener un enfoque dimensional que tenga en cuenta factores como la valencia, agradable, desagradable o positiva, negativa, y la activación, activadora, desactivadora. Teniendo en cuenta este enfoque, hemos diseñado un diagrama bidimensional. Los participantes no podían abrir la caja ni romperla, es decir, debían hacer uso solo de sus conocimientos científico-técnicos para descubrir su contenido. La caja de cartón en su interior contenía una canica, un dado de madera, una esfera de acero y 5 monedas. Durante el proceso de descubrimiento, los participantes debían rellenar un formulario preestablecido. Los observados tenían que averiguar el contenido de la caja. Los observadores tenían que anotar cada 2 minutos el tipo de acción ejecutada, la fase del método científico, observación, planteamiento del problema, emisión de hipótesis, comprobación experimental, conclusiones, comunicaciones. 3. La emoción mostrada y 4. El estado de activación de la emoción por parte del observado. Los observadores tenían que anotar el tipo de acción ejecutada, su propia emoción y el estado de activación de la misma. La experiencia fue realizada simultáneamente por 14 grupos, por un total de 84 estudiantes. Resultados. La comparación de las fases del método científico con el tiempo muestra claramente un cambio coherente con el tipo de actividad. Las fases del método científico con las emociones que mayormente acompañan esas fases son la observación, con confusión, curiosidad, frustración, incertidumbre, la comprobación experimental con incertidumbre, satisfacción, frustración y confusión. Frecuencia global de las emociones en el tiempo. Mayormente se observan curiosidad, confusión y frustración. Se nota un cambio de la frecuencia de las emociones a lo largo de la actividad, que determina la existencia de un flujo emocional en el tiempo. Conclusiones. Considerando que las emociones expresadas con la frecuencia más alta han sido casi exclusivamente activadoras y que las conclusiones de los participantes han sido correctas o de todas formas coherentes con el contenido de la caja, este estudio parece confirmar la importancia de las emociones activadoras para la motivación y el alcance de resultados en una actividad de aprendizaje. En resumen, se observa que existe un flujo emocional relacionado con las fases de la actividad, algo que merece ulteriores estudios. Estos resultados parecen indicar que efectivamente hay una vinculación entre cambio conceptual y emociones,
y que esta relación se puede estudiar si somos capaces de medir las emociones en situaciones de aprendizaje. Para alcanzar este objetivo, estamos preparando la utilización de sistemas informáticos para recoger variables fisiológicas como las expresiones faciales y la conductividad de la piel en situaciones complejas de aprendizaje. Los primeros pasos de este método deberían ser alcanzados en los próximos meses. La siguiente fase, aún lejana, debería consistir en recoger una buena muestra de datos para diferentes sujetos en distintas situaciones. Quería agradecer a la organización del programa de doctorado de la Facultad de Educación de la Complutense y a mi director de tesis, profesor Ángel Esquerra, por el soporte que me está permitiendo de crecer profesionalmente, asesorándome e involucrándome en actividades de investigación de nivel internacional. Gracias por la atención. ¿Tienes algo que añadir, Federico, de forma ya presencial, fuera de la grabación que traías? No, por el momento no. Vale, pues damos paso a la sala para cuestiones, dudas y demás sugerencias que podéis hacer a Federico respecto a su trabajo, o bien por el chat o abrís directamente el micro y participáis, puesto que os presentáis, claro, por cuestiones de saber quién participa. Todos a la vez no, o todas. De una en una, de uno en uno. Bueno, mientras que lo pensáis, es casi una obligación poner en una situación de reflexión a quien comunica, ¿no? Y yo pues tengo la obligación de participar. He visto, Federico, que en la fundamentación te has apoyado pues en la célebre, la profesora Drive, que ya en el año 89 yo recuerdo haber ido a algún congreso sobre la enseñanza de las ciencias y de la matemática a Valencia y tal, y ella estuvo allí, y verdaderamente en la revista Enseñanza de las Ciencias, pues todo lo que tiene publicado, ¿no?, a través de esta metodología. Mi pregunta es, ¿consideras que después de estos casi 30 años, ¿no?, que está trabajando, bueno, que tenemos ese planteamiento de enseñanza de las ciencias a través de esos 4 grandes puntos, la irrupción que han hecho pues todas estas herramientas tecnológicas, la digitalización, estos instrumentos inteligentes, estos híbridos, ¿no?, que contienen pues tantos sistemas de representación y posibilidades de comunicación. ¿Consideras, Federico, que sería conveniente modificar o cambiar o dar el sentido, significado de alguno de esos 4 apartados o incorporar alguno? Todavía yo creo que sigue a ser un buen diseño que se puede seguir utilizando al día de hoy. Creo que la tecnología va a ser, la veo más como un medio que se puede, obviamente la vamos a disfrutar y nosotros en ese trabajo la vamos ampliamente a disfrutar por los procesos informáticos, pero digamos que los conceptos básicos al final siguen con, por ejemplo, en este caso, en el diseño de la driver, a tener una valencia que yo por ahora no he sentido la urgencia de agregar algo diferente, o por lo menos al punto que estoy en mi trabajo de tesis. Muy bien, gracias, Federico. A usted. ¿Alguna compañera, algún compañero de sala que tenga pues alguna duda, alguna inquietud por el discurso, la comunicación, el contenido de la comunicación de Federico?
Antonio, hay dos personas que preguntan por el chat, Cristina y Norberto. Tienen preguntas que hacerle a Federico. Bueno, ¿Quieres pues... que las lea? pues sí, si eres tan amable. Bueno, sí, ya las estoy viendo. Vale. O que intervengan ellas, vamos. Parece que no quieren, que quieren hacer las preguntas por el chat. Vale, pues entonces, vale, Bueno. Sofía, pues, venga, de acuerdo, Sofía. Lee primero Norberto y luego Isabel Casero. Vale. Norberto pregunta si podrías compartir algo más sobre el programa de reconocimiento facial y saber si lo estás desarrollando tú mismo o en el equipo. Bien, sí, yo estoy trabajando directamente con este programa informático de reconocimiento facial. Es un programa que lo utilizan también en estudios de nivel internacional, como grupos de Harvard, Stanford. Esa es la Emotion. Efectivamente, ahora me estoy dedicando a esto, a desarrollar todas las funcionalidades que tiene. Y efectivamente el inicio es muy bueno, es muy interesante. Sí. ¿Y María Isabel Casero? Bueno, lo leo si te parece, Sofía. ¿Se ha confirmado en segundos experimentos de la misma actividad, suelen tener la misma relevancia el flujo emocional en el caso de existir la repetición de las actividades? Ahora, no sé a qué se refiere, en el sentido que por ahora hemos hecho un limitado número de experimentos. Entonces, claro, lo que vamos a ver en los próximos meses también es intentar tener la capacidad de identificar y clasificar los parámetros que indican el flujo emocional, efectivamente. No sé si he contestado con Hay una pregunta más. Hay una pregunta más. Sí, Cristina pone que le gustaría saber si hay vínculos entre emociones y concepciones alternativas. De todas maneras, os pediría que, no ser que tengáis problemas con el micrófono, es mucho más fácil si participáis con el audio, porque si no, es verdad que las preguntas no se terminan de entender bien. Pero bueno, ahí tienes la pregunta. Sí, muchas personas mantienen profundos vínculos emocionales con sus explicaciones del mundo. Y la confrontación con otra explicación opuesta o diferente provoca más emoción que análisis racional, por lo que tenemos tendencia a aferrarnos tenazmente a nuestra idea y buscamos pruebas que la sustenten, en vez de pruebas o aceptar pruebas que la modifiquen o refuten. Muy bien, pues muchas gracias, Federico. A usted y a todos. Sí, una cuestión informativa. He estado leyendo en algunos de vuestros chats que la información que tenéis eran 20 minutos. Es decir, 15 y luego las preguntas, así 20. Bueno, pues entonces yo la interpretación que había hecho cuando recibí esta información que eran 15 minutos y por eso, como has visto, yo ya he contemplado esos 15 minutos sin problema y lo único que como nos hemos retrasado, que bueno, posiblemente nos adentremos dentro de ese cuarto de hora de descanso, en fin, bueno, vamos a intentar, y sobre todo, sí, por favor, las preguntas que sean presenciales, por lo menos en imagen y en sonido, ¿no? Y en vuestra voz, que es que si no con el chat, pues bueno, ahí si no está bien la coma, pues yo no sé si verdaderamente a quien comunica le ayuda, es una ayuda, un estorbo esto de preguntar a través del chat. Como ya os había comunicado, en segundo lugar va a tomar la palabra Aida Fernández Hernández.
El título de su comunicación es El aprendizaje del español como lengua extranjera a través del juego motor. Pues cuando quieras, Aida. Hola, yo lo voy a hacer en directo y os presento mi tesis que se titula El aprendizaje del español como lengua extranjera a través del juego motor. Y empecé esta investigación en el 2017-2018 cuando estaba de profesora de español en Canadá. La base de mi tesis se basa en el movimiento y empiezo con una frase de Ratey y Haberman que dice que si el cuerpo se mueve, el cerebro se activa. De todos es sabido que el aprendizaje de la lengua extranjera es muy importante y es por ello que cada vez se incorpora en edades más tempranas, y así lo indican de Borja y Sánchez en el 2016. Intervienen múltiples factores y eso indica que hay una dificultad y una complicación. Esto lo establecieron Wright y Bucky en el 84. Sin embargo, a pesar de incorporarse en edades tempranas y de diferentes maneras, los resultados no son los esperados. Lo afirma Campo en el 2010 y González en el 2017. Sin embargo, Gardner y Lambert en el 1972 ya establecieron una relación entre el aprendizaje y la motivación. Por lo tanto, mi investigación se basa en alumnos de tercero de primaria, con lo cual la naturaleza de los niños se basa en el juego y el movimiento. Así bien, la teoría del filtro afectivo de Krashen y Terrell del 83 establece que cuando hay un filtro afectivo alto, hay un bloqueo y hay más dificultades para adquirir la lengua. Sin embargo, cuando el filtro afectivo es bajo, hay más posibilidades de adquirir los conocimientos de manera más sencilla, puesto que el alumno se siente parte de la comunidad. De esta manera, integrando el juego y el movimiento, se puede hacer que el filtro sea más bajo. El juego proporciona diversión, placer, permite expresarse, socializarse. Esto es afirmado por López en 2010 y el movimiento, tal y como indica Aruf en el 2017, forma parte del desarrollo integral y no solo a nivel físico, sino que también Ratey y Hagerman en su estudio en el 2008 indicaron que hay muchos efectos positivos a nivel cognitivo, de manera que se asimilan mejor los conocimientos. En cuanto a la unión entre la lengua extranjera y el movimiento, han habido diferentes metodologías que han incorporado estos dos elementos. Por un lado, AICLE, que es la enseñanza de una materia no lingüística utilizando la lengua extranjera. En este caso nos vamos a centrar en la educación física, aunque se puede realizar en otras materias como las lenguas. Y la respuesta física total, que es la representación de mensajes orales sencillos. Ambos presentan muchos beneficios, como establece Madrid y Madrid en el 2014, March y Lange en el 2016 y Outon en el 2019. Sin embargo, a nivel de los beneficios de la lengua extranjera se pueden mejorar, puesto que se basan estas dos metodologías en la comprensión oral y no se trabajan otras destrezas como podrían ser la lectura y la escritura. Así bien, se centra el vocabulario y la gramática es más limitado, puesto que en el AICLE, en la educación física, se desarrolla en el gimnasio, por lo tanto está relacionado con el deporte y las actividades físicas. Y la respuesta física total son acciones y vocabulario que se realizan en el aula. Por lo tanto, mediante la incorporación de juegos motores a través en el aula de lenguas, se puede trabajar diferente vocabulario y gramática variada, además de trabajar la expresión corporal y algunas de las destrezas y habilidades de la educación física. Así bien, la hipótesis es, mediante esta incorporación de los juegos motores en el aula de las lenguas, si se pueden mejorar los resultados en una materia que a los niños y a las niñas le puede resultar abstracta o de poca utilidad si se tiene en cuenta su condición natural, es decir, el juego y el movimiento.
Para ello se realizó un estudio de caso y se pretende comprobar si las actividades lúdico-motoras son efectivas en la enseñanza del español como la lengua extranjera en el contexto que se llevaron a cabo. Fue una escuela situada en Red Deer, Alberta, en el cual se realiza un programa de inmersión de español. La muestra fueron los 16 estudiantes de tercero de primaria y se llevó a cabo durante el curso escolar 2017-2018. Se realizaron 45 juegos y los instrumentos que para la investigación se han separado en aquellos que recogen información sobre el alumnado, es decir, hay un cuestionario inicial sobre la lengua extranjera y un cuestionario inicial sobre el juego, y aquellos instrumentos con los que recogen los datos de la intervención. Para valorar los contenidos, la adquisición de los contenidos, es decir, el aprendizaje, hay una prueba inicial y una prueba final. Para valorar el nivel de motivación, dificultad y aprendizaje del alumnado, hay una rejilla que el alumnado debía rellenar después de cada juego y se valoraba su percepción en cuanto a estas variables. Se recogieron notas de campo, hubo un registro audiovisual y además se hicieron entrevistas al alumnado, a la observadora interna y a otros docentes que aplicaron algunos de estos juegos. En cuanto a los resultados, nos hemos centrado en la rejilla de percepción del alumnado y tenemos como objetivo analizar cuáles son las características de los juegos en cuanto a las variables del nivel de motivación, el nivel de aprendizaje y el nivel de dificultad. Para ello, el alumnado, como se ha comentado anteriormente, rellenaba esta rejilla y escogía la cara que consideraba que se asociaba a su emoción en cuanto a la motivación, a la dificultad y al aprendizaje. Una vez se han recogido estos datos, se han seleccionado aquellos que para el alumnado han sido más motivadores, menos motivadores, más fáciles y más sencillos, y los que les han resultado con un nivel de aprendizaje más elevado que los que tienen un nivel de aprendizaje más bajo. En base a ello, las características de los juegos que se han analizado es el conocimiento que tienen del juego, es decir, si lo conocían anteriormente o si es nuevo para ellos, el tipo de agrupación, si lo han desarrollado en gran grupo, en pequeño grupo, por parejas o de forma individual, el lugar, si se ha realizado en el aula o en el gimnasio, el tipo de material, si no han utilizado material, si se utilizan dispositivos electrónicos, material escolar o bien material de educación física. Las destrezas de la lengua extranjera que se han trabajado y se han dividido entre las productivas y las receptivas. Las productivas son aquellas que el alumnado tiene un rol de activo en el que lee. Las productivas son hablar y escribir, y las receptivas leer y escuchar. Y los contenidos de la educación física, que son la expresión corporal, las habilidades y destrezas básicas, actividades sensoriomotrices y la orientación espacial. En cuanto a los resultados obtenidos, han sido los que más han afectado a la motivación, ha sido la agrupación, el material y las destrezas, siendo una motivación más alta para este alumnado el pequeño grupo, utilizar material de educación física y una combinación de las destrezas productivas y receptivas. En cambio, ha sido menos motivador cuando se han realizado en gran grupo, sin material y con solo cuando se han desarrollado las destrezas receptivas. En cuanto a la dificultad, han presentado una dificultad más baja cuando se han desarrollado en gran grupo y las destrezas productivas, y en cambio les han resultado más complicados aquellos juegos realizados en pequeño grupo y en los que hay una combinación de las destrezas productivas y receptivas. En cuanto al nivel de aprendizaje, se relaciona bastante con la motivación, puesto que hay dos factores que coinciden con la motivación. Es decir, que han considerado que hay mayor aprendizaje cuando se realiza en pequeño grupo y se utiliza el material de educación física. Y en cambio consideran que no han aprendido tanto cuando se realiza en gran grupo y utilizando material escolar. De esta manera podemos decir que la motivación ha sido alta cuando se ha realizado en pequeño grupo, ya que mejora el ambiente en el aula,
a diferencia de cuando se realiza en gran grupo, ya que el docente puede monopolizar la actividad junto con algunos estudiantes. En cuanto al uso del material, el material de educación física, tal y como indican Díaz en el 96 y Dori y Pica en el 86, incrementa el interés por la actividad. Sin embargo, cuando no han utilizado material, hay menos motivación. En cuanto a la motivación, en cuanto al desarrollo de las destrezas, cuando hay interacción, tienen una motivación más elevada. Y la motivación es más baja cuando son únicamente las destrezas receptivas. Esto se relaciona con el tipo de logro, puesto que hay alumnos que prefieren realizar tareas sencillas y esto les motiva. En cambio, hay otros que prefieren tomar riesgo y le presenta más motivación, puesto que consiguen actividades más complicadas. En cuanto a la dificultad, consideran que es más sencillo en gran grupo, puesto que en pequeño grupo la atención es más individualizada. En cambio, las destrezas productivas son aquellas en las que hablar y escribir, por lo tanto, al hablar pueden utilizar la expresión corporal y se pueden hacer entender, y al escribir toman su tiempo y por eso consideran que tienen la dificultad más baja. La dificultad más alta son las productivas y las receptivas, puesto que requiere comprensión y requiere una interacción con la persona con la que se está interactuando. Y, por ejemplo, escuchar no significa siempre comprender. Y en una lengua extranjera a veces no se segmentan las palabras, con lo cual todo parece el mismo discurso. En cuanto al aprendizaje, han considerado que han tenido más aprendizaje cuando se ha realizado en pequeño grupo, dada la atención individualizada que conlleva, y cuando se utiliza el material de educación física, puesto que este tipo de material favorece la desinhibición, no se preocupan por realizar errores y adquieren los conocimientos de manera más sencilla. En cambio, cuando se realiza en gran grupo, consideran que hay menos aprendizaje y esto se relaciona con lo que establece Lindsay y Paron en el 87, que a mayor ratio disminuyen las probabilidades de sacar buenas notas. También han considerado que no tienen tanto aprendizaje cuando se utiliza material escolar. Así bien, las conclusiones podemos decir que en el aprendizaje de la lengua extranjera intervienen muchos factores y es un proceso complicado. Por lo tanto, utilizar una metodología en la que se incluya el movimiento y el juego, que presenta muchos beneficios como el AICLE y la respuesta física total, y tener en cuenta la percepción del alumnado realizando actividades realizadas en pequeño grupo, utilizando material de educación física y en las que haya interacción. De estas conclusiones podemos decir que el uso de material de educación física es una parte importante, puesto que no es muy habitual en las aulas. En cuanto a las perspectivas de continuidad, sería ampliar la muestra, puesto que se realizó con una clase en la que habían 16 estudiantes y se podría añadir también un estudio con otras edades, niveles y lenguas. Y hasta aquí la presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Sí, muchas gracias, Aida, por tu presentación. ¿Alguna sugerencia, duda, ayuda? ¿Fácil o difícil? Como lo veáis, para Aida. Disculpad que insista con el tema de las cámaras. Por favor, Leonor, que no la tienes apagada. A ver si... Ay, gracias. Perdón. A ver, voy a ver el chat. Si no, mientras que os animáis, pero por favor que sea con vuestra imagen y vuestra voz, es decir, la participación. Ya somos mayores, ¿no? Para que nos inhiba un equipo tecnológico, ¿no? Ni una cámara, pero a todos hay que aprender, evidentemente. Aida, mira, se me ocurre, bueno, he visto
las posibilidades, ¿no?, que ofrece esta temática, ¿no?, cómo incorporar una lengua extranjera, en este caso el español, ¿no?, pues a través de unas herramientas culturales y sobre todo pues a través de algo lúdico como es el juego, ¿no?, y toda esta combinación de elementos motóricos. Me estaba acordando, ¿se te ha ocurrido en la fundamentación teórica, en el marco que plantea, ¿no?, y justifica y fundamenta pues un proceder, una manera de orientar todo el planteamiento histórico-cultural, entre otros, pues Lev Seminovic-Vygotsky, tú sabes la importancia que dio a la interacción, a las relaciones de los humanos, pues para incorporar la cultura. Y entre, bueno, esos procesos de incorporación, de asunción, asimilación de esa cultura, tanto física como simbólica, estaban las relaciones entre personas, ¿no?, interpsicológicas, y también las intrapersonales de uno consigo mismo. Los datos que tú has ido obteniendo, Aida, en ese piloto, ¿no?, con ese grupo de 18 o 19 personas que comentas, pues dicen, y creo que van en este sentido, cuando el grupo es pequeño y los materiales son propios de ese entorno de educación física, pues como que es bastante significativo el aprendizaje, ¿no?, de eso. ¿Has pensado en eso a través de estos planteamientos vygotskianos, cómo se explican esos resultados? Y la posibilidad, en tu tesis, estás en el segundo año, si mal no recuerdo, pues en la fundamentación posible que puedas ir haciendo. Lo había relacionado también con las inteligencias múltiples, o sea, cada juego estará, pero lo tendré en cuenta lo que usted me acaba de comentar. Había relacionado pues, con las inteligencias múltiples, la interpersonal y la intrapersonal. Muy bien. Gracias. Sofía, ¿hay alguna pregunta por el chat? ¿O alguien se va a animar? Parece que Luis tiene una pregunta. Luis, ¿quieres hacerla? Hola, buenas tardes. Hola. Adelante, Luis. Hola. Adelante. Soy Luis Vallejo, yo también soy doctorando de la Facultad de Educación y mi tesis está siendo precisamente sobre gamificación y juegos de simulación en el aula. Si no he entendido mal, que a lo mejor me equivoco yo, pero creo que has evaluado los recursos puestos en práctica a través de la percepción de los alumnos, teniendo en cuenta lo que ellos opinaban sobre los recursos, ¿no? Sí, o sea, este es un instrumento, pero luego hay otro instrumento que evalúa los conocimientos. Entonces, hay un test inicial y un test final para evaluar lo que han aprendido con los juegos. O sea, me gustaría... No, perdona, dime. No, claro, yo iba por ahí. Me gustaría, porque yo también me he encontrado con ese debate sobre si la motivación es todo lo que pueden aportar los juegos a la educación o si realmente sirven para enseñar. Y me gustaría que si pudieras ahondaras un poquito más en las herramientas de evaluación sobre si realmente han aprendido, han tenido un aprendizaje significativo gracias al juego o sobre si esto no se ha producido como ha sido. Muchas gracias. El año pasado, es que no da tiempo a explicarlo todo, pero el año pasado evalué el test inicial con el test final y ha habido un aprendizaje en todos los juegos, en todas las categorías, porque lo que he hecho yo es dividir los contenidos que hay que trabajar de la lengua extranjera durante ese año, los he dividido en 4 apartados, que es el vocabulario, las oraciones, artículos y pronombres y los verbos. Entonces, en cada uno de los apartados se ha demostrado que han aprendido. O sea, que sí que ves que sí que estás comprobando que hay una mejora del aprendizaje gracias al uso de recursos gamificados o del juego en el aula. En mi caso, sí. Gracias. Muchas gracias. A ti. Sí, muchas gracias, Luis. Si no hay otra cuestión, como vamos un poco ajustados de tiempo, pues damos por concluida la presentación de Aida y pasamos a la tercera comunicación, que como os comenté es de María Cristina Jaquete Pérez y el título es El papel de la educación física en las relaciones de género.
Pues cuando quieras, María Cristina, tienes a partir de ahora 15 minutos. Hola, buenas tardes. A continuación doy comienzo a la presentación titulada El papel de la educación física en las relaciones de género. Me gustaría comenzar haciendo una breve introducción acerca de dos terminologías sobre las cuales he podido apreciar en la literatura científica que tienden a confundirse o incluso se habla de ellas como si de sinónimos se tratasen. Estas terminologías son sexo y género. Por un lado, la terminología sexo hace referencia a aquellas singularidades biológicas o anatómicas, es decir, soy niño o soy niña en función de mis órganos genitales. Y por otro lado, encontramos la palabra género, la cual hace referencia a aquellos factores psicológicos, sociales o culturales. Cabe mencionar que la asignación de género se realiza siempre previamente a la asignación previa de sexo, es decir, es niño o es niña. Por tanto, en la sociedad existen dos identidades de género imperantes, entre las que destaca la identidad de género masculino, que se caracteriza por ser emocionalmente fuerte y por poseer rasgos o atributos como dominación, fuerza, competitividad, inteligencia, agresividad o valentía, entre otros. Mientras que encontramos la identidad de género femenino, el cual se caracteriza especialmente por expresar sentimientos con facilidad, necesitar protección, seguridad y estabilidad, además de poseer rasgos como sensibilidad, cariño, empatía y más habilidades artísticas que intelectuales en general. De tal modo que es precisamente esta configuración de las identidades de género la principal responsable de que las personas aprendan y manifiestan rasgos y comportamientos apropiados para su género, o lo que se conoce actualmente con la denominación de rol de género o rol social. De esta forma, los hombres se comportan siguiendo el modelo masculino, mientras que las mujeres se guían por el modelo femenino. Además, mediante las identidades de género, también ha provocado el origen y el mantenimiento de los estereotipos de género, en los cuales están asociados con connotaciones negativas, pues se cree que restringen el proceso integral de las personas al limitar sus capacidades, sus deseos, sus aspiraciones. Por otro lado, para conocer el porqué de estas identidades de género es necesario retroceder a la historia y conocer los inicios tanto del hombre como de la mujer. Por un lado, la mujer posee una capacidad procreadora y reproductora única que le ha diferenciado del hombre. De ella, especialmente en la antigüedad, dependía la alimentación y los cuidados al bebé, razón por la cual su vida social se vio reducida al ámbito doméstico, mientras el hombre, al quedar liberado de toda condición reproductora y redimido de las tareas domésticas, pudo tener más tiempo para adentrarse en ámbitos como la política, la economía, la caza o el trabajo agrícola, entre otros. A su vez, ser buen esposo y ser buen padre implicaba construir un núcleo de afecto en la familia, de autoridad, de protección, de respeto, un soporte económico y una representación social en los órganos locales de gobierno. Por otro lado, me gustaría hacer especial mención, puesto que está estrechamente relacionado con la temática, a qué sucede en la actividad física y deporte de alto rendimiento o competición. En la que se puede apreciar sin demasiado detenimiento que se produce una superioridad del género masculino con respecto al femenino. Se tiene constancia, en base a la literatura científica, como ya en el siglo XIX la participación de la mujer no estaba bien vista, pues eran consideradas débiles y delicadas. Por ello, solo los ejercicios que ayudasen a facilitar la maternidad y la belleza estaban bien vistos para que pudiesen practicarlos. Mitos como que masculiniza, perjudica su salud o no poseen las capacidades ni el interés que requieren formaban parte de la tónica habitual de aquella época. Aunque algunos de esos mitos se han desechado, actualmente el mito sobre la fragilidad física de la mujer continúa persistiendo y se cree que es uno de los principales responsables por el que se establece la configuración del deporte y de la actividad física en función del género y, por tanto, desencadena en un conflicto de roles entre el hombre y la mujer a la hora de practicar actividad física o deporte. Se trata, por tanto, de un medio estereotipado a través del cual las personas van a configurar su comportamiento y su carácter durante su práctica y que, lamentablemente, se traslada a los contextos educativos y, más concretamente, a los contenidos de la asignatura de educación física.
Por tanto, podemos afirmar que en la clase de educación física se producen desajustes de género. Desajustes que en gran parte son provocados porque se guían por un esquema de género tradicional, el cual tiene dos principales consecuencias. Por un lado, impide el correcto desarrollo o integración del estudiantado, a no coincidir con las habilidades o deseos de muchos o muchas. Concretamente, en algunos casos, algunos chicos se sienten sometidos a grandes dosis de presión al intentar ejercer ese rol masculino que se les exige desempeñar, mientras que las chicas se encuentran sometidas o incluso se sienten infravaloradas por intentar también desempeñar ese rol femenino que también se les exige. Por otro lado, otra principal consecuencia, y no menos importante, es que este esquema de género tradicional favorece la aparición de ideas estereotipadas, comportamientos disruptivos y comportamientos discriminatorios y conductas disruptivas, y que se manifiestan en forma de violencia, discriminación, exclusión e intimidación. Por todas estas razones, se cree necesario indagar en esta problemática y con la intención, por último, de intervenir para intentar de minimizar o incluso erradicar estos problemas establecidos. Por tanto, los principales propósitos con la realización de este trabajo han sido, hasta el momento, analizar las variables y los instrumentos que se están recogiendo en otros estudios científicos relacionados con esta temática, es decir, relacionados con las relaciones de género durante la práctica de educación física. En segundo lugar, se quiere realizar una aplicación de cuestionarios tanto al alumnado como al profesorado con los que poder diseñar una intervención. Y posteriormente, y para finalizar, se quiere realizar una intervención mediante enseñanzas físico-deportivas y durante las clases de educación física que fomenten las relaciones de género positivas entre el estudiantado adolescente. De manera que las preguntas de investigación son dos. En primer lugar, ¿existen variables concretas que identifiquen las relaciones de género entre los chicos y las chicas en las clases de educación física? Y en segundo lugar, ¿hay estudios que hayan aplicado instrumentos para concretar y analizar dichas variables en las clases de educación física? Estas son las preguntas que nos hemos realizado hasta el momento. Por consiguiente, con respecto a la metodología realizada hasta el momento, he de indicar que se ha realizado una revisión sistemática consultando 9 bases de datos o plataformas, una revisión sistemática exhaustiva, dada la falta de investigaciones acerca de la temática y más concretamente en el contexto de educación física, en el que se ha procedido a incluir una serie de palabras clave, las cuales se pueden leer en esta presentación, y también mencionar que se han introducido tanto en español como aquí aparecen, como en inglés. Posteriormente, tras la búsqueda de dichos artículos, se han hecho unos criterios de inclusión, entre los cuales pues, cabría destacar que estuvieran centrados en la temática, que tuvieran una población de estudio con edades comprendidas entre los 10 y los 18 años, que fueran abordados desde una perspectiva de género, que tuvieran acceso a texto completo, que estuvieran vinculados a la asignatura de educación física y que fueran publicados tanto en inglés como en español. Por último, la muestra total la conformaron 75 artículos. Para finalizar, toda la información relevante extraída de cada artículo fue analizada utilizando una plantilla de Excel en la que se han recogido aspectos importantes de cada artículo como la muestra, la metodología, el contexto de estudio, los agentes implicados, las variables, los instrumentos y sus adaptaciones si las hubiera y, por último, los resultados de cada uno de ellos. Con respecto al apartado de resultados, destacar que se han categorizado 3 variables. La primera variable la hemos denominado creencias físico-deportivas estereotipadas, en la que se recogen aquellos artículos que tratan, por un lado, sobre las tareas dirigidas o bien al género masculino o bien al género femenino, y por otro, aquellos artículos que tratan sobre las distintas cualidades para chicos y para chicas. En segundo lugar, una segunda variable que la hemos nombrado como interacciones de género en las clases de educación física, en la que se incluyen aquellos artículos que tratan sobre las actitudes y comportamientos del estudiantado durante las clases de educación física. Pues son aquellos artículos que tratan como, por ejemplo, la violencia psicológica, la violencia física, las amenazas, las exclusiones, las discriminaciones, las intimidaciones, etc. Y por último, una tercera variable que la hemos nombrado como ambiente o clima de clase en educación física.
en la que se incluyen aquellos artículos que tratan sobre las buenas prácticas docentes, las condiciones del entorno, la percepción y las relaciones socioafectivas tanto del profesorado como del estudiantado, la organización de la clase, la utilización del material, del espacio o incluso el lenguaje empleado, las reglas y normas de convivencia, etc. Con respecto a los resultados obtenidos a los cuestionarios, cabe destacar que de cara a esta comunicación tan solo nos hemos centrado en los cuestionarios cuantitativos. En primer lugar, voy a mencionar los cuestionarios destinados específicamente al contexto de educación física, entre los que destaca, en primer lugar, un cuestionario de aceptabilidad social de la práctica de actividades físicas y deportivas para el alumnado, en el cual se recogen una serie de actividades físicas y deportivas y se solicita al alumno que indique una a una si considera que su práctica es apropiada para todos los chicos, para todas las chicas o bien para ambos sexos. Y por último, se les pregunta sobre si han practicado esta actividad física o deporte alguna vez a lo largo de su vida. Un segundo cuestionario denominado Percepción de desigualdades y diferencias de género en educación física, en el que algunos ejemplos de los ítems encuestados son: el profesor de educación física trata a los chicos y a las chicas de forma diferente. En las clases de educación física se confía más en la capacidad de los chicos que de las chicas. Y un último cuestionario nombrado como Actitud hacia el profesor o profesora de educación física, el cual está compuesto por dos subescalas, una que valora la actitud hacia el profesorado y otra que valora la actitud hacia el contenido o programa de educación física. Por último, y tras la revisión sistemática, quiero indicar que no se han encontrado ningún artículo que contenga un instrumento cuantitativo de cara a medir las interacciones de género en las clases de educación física, razón por la que se ha decidido ampliar la búsqueda a todo el contexto educativo. Y por ello quiero destacar los siguientes cuestionarios: un cuestionario de acoso entre iguales, un cuestionario de agresión, un test de evaluación de agresividad entre escolares y dos cuestionarios destinados a medir la violencia escolar cotidiana. El primero denominado QBECO y un segundo denominado QB para educación secundaria obligatoria. Respecto a qué hemos encontrado sobre lo que se dice en la literatura científica existente, cabe destacar que se ha podido comprobar cómo las actividades que se realizan en las clases de educación física se guían por esos modelos deportivos tradicionales, los cuales tienden a asociar al modelo masculino con los chicos y al modelo femenino con las chicas. Además, se ha refutado cómo el modelo masculino presenta actitudes durante la práctica de actividad física y deporte, presenta actitudes de agresividad, oposición a las normas, apoderamiento del espacio, resistencia, fortaleza, y se creen que son más discriminadores y participativos que las chicas. Por otro lado, las chicas parecen presentar más diferencias conductuales en función de la edad. Así pues, en edades tempranas parecen ser más agresivas y enérgicas, mientras que en la adolescencia destacan por su pasividad, automarginalidad e inferioridad. Además, se las considera que son más reivindicativas a favor de lo que consideran justo durante la práctica de actividad física y deporte escolar. También se ha podido comprobar cómo los modelos deportivos tradicionales están estrechamente relacionados con la aparición de violencia, intimidación, discriminación y exclusión. Modelos que empujan en la adolescencia al estudiantado masculino, a los chicos, a presentar actitudes más fáciles de detectar, como en forma de violencia física, como pueden ser las agresiones, y en forma de violencia verbal, como pueden ser las palabras hirientes, mientras que empujan al modelo femenino ligado con las chicas a presentar actitudes con métodos más indirectos y por tanto más difíciles de detectar, como puede ser la violencia física en forma de rumores maliciosos, cuchicheo, rechazo y exclusión social. Por último, y a modo de cierre, me gustaría volver a indicar la falta de investigaciones que hay acerca de esta temática y especialmente en el contexto de educación física, razón por la que se ha considerado fundamental el trabajo realizado hasta el momento, que ha sido realizar una revisión sistemática con la que poder identificar los aspectos que influyen directamente en las relaciones de género y con las que posteriormente poder aplicar una serie de instrumentos para identificar nuevas variables, con un único propósito final de intervenir mediante enseñanzas físico-deportivas integradoras que aboguen por el trabajo de actividades que fomenten las habilidades sociales, habilidades como la empatía, la solidaridad o la cooperación.
con el único objetivo final de fomentar las relaciones de género entre el estudiantado, disminuir las conductas disruptivas y, en definitiva, eliminar también los estereotipos de género tan presentes en la asignatura de educación física. Con esto doy por finalizada mi presentación y quedo a disposición de cualquier duda o sugerencia que deseen realizarme. Muchas gracias. Gracias, María Cristina, por tu presentación. Ya no pregunto si alguien quiere intervenir, directamente intervengo yo y si alguien se anima, pues que lo haga después de que haya terminado. María Cristina, mira, una sugerencia que te puede ayudar en la fundamentación y luego dos preguntas concretas. Bueno, en primer lugar, creo que es un tema muy interesante, sobre todo porque cierta creencia que la actividad física es ante todo instrucción, ¿no? Y bueno, el planteamiento que haces es que efectivamente no solo es una disciplina instructiva, que lo es, sino también formativa, ¿no? Es decir, como la introducción en unos valores, iniciarte en procesos de reflexión, etcétera, en ese entorno, ¿no? Pues es muy interesante, ¿no? La sugerencia, me estaba acordando también cuando estabas presentando tu comunicación, cómo hasta en educación infantil, por la experiencia de ir a colegios, sumergirte allí pues para bueno, ver la vida de los colegios, ¿no? En educación, niños y niñas de 3 y 4 años, es decir, cómo ya el estereotipo, es decir, ya estaba ahí como se estaba empezando a construir. Esto es de niñas y esto lo hacen niñas y esto es de niños. Bueno, Irene Solves, una compañera querida nuestra, bueno, trabaja mucho y bien sobre la construcción de estos estereotipos, posiblemente sea una variable que puede intervenir, ¿no? Tú te has centrado sobre todo en las edades, quiero recordar, de 10 a 18, sí. Pero, bueno, es interesante también cómo viene esa construcción de la identidad, ¿no? De lo masculino y lo femenino y cómo tal. De las dos pequeñas preguntas. Una, algunos planteamientos de algunos profesores de educación física. Actividades para chicos, es decir, y ejercicios para chicas. ¿Tú consideras que no deben ser las mismas actividades para chicos y chicas y que cada uno haga lo que buenamente pueda? Esa disyunción que existe, ¿no? ¿Cómo lo contemplas tú? Esa sería una pregunta. Y la otra es en cuanto a metodología. Veo que has utilizado muchos cuestionarios, sobre todo, bueno, muchos, sobre todo como herramienta el cuestionario, como herramienta básica, diferentes cuestionarios. Pero, no sé, a mí me hubiese, considero que para validar esos datos, triangularlos con otro tipo de registro, la observación, incluso entrevistas, pequeñas entrevistas, cuando tú has observado algo, entender las intenciones de quienes han actuado, por qué, y también cómo lo han interpretado, su contexto. Y eso hay que hacerlo a partir de preguntas, de esas entrevistas más directas, que no están sometidas en el cuestionario contextualizado o no contextualizado, y para saber tú verdaderamente el sentido que tenía, y por dónde iba, el significado, concepciones previas, etcétera. Bueno, pues ahí, María Cristina, para empezar, esas dos preguntas pequeñas. Vale, de acuerdo. En primer lugar, y contestando a lo que era la primera pregunta, como he dicho, bueno, no sé si lo he dicho, pero es verdad que actualmente pues, se tiende a mandar actividades o tareas en función del género, ¿no? Y no, o sea, estoy totalmente en contra de esto. De hecho, la idea, aunque aún no está diseñada hasta el momento, la idea es integrar actividades diseñar actividades que puedan integrar a todo el alumnado, tanto a chicos como a chicas. De hecho, por ejemplo, la idea es realizar deportes alternativos novedosos, pues al ser completamente novedosos no están ligados a ningún género. Y bueno, como he dicho, no creo que hasta el momento el mandar tareas tanto a chicos como a chicas de forma diferente dé resultado, porque los chicos, algunos chicos no poseen esa fuerza o agresividad que se les exige y algunas chicas tampoco. Y al revés, algunas chicas se da por hecho que poseen cualidades como la rítmica, que son muy coordinadas, que son muy flexibles y no siempre sucede eso. Por eso yo creo que debería ser fundamental
que todo el alumnado realice tareas de cualquier tipo y que se eliminen esos estereotipos que no se cumplen en la mayoría de los casos. Y luego, en segundo lugar, contestando a la segunda pregunta, respecto a la metodología, muchas gracias por la aportación. De hecho, es lo que tenía pensado hasta el momento. Lo que pasa que, debido a la extensión de esta comunicación, no me he dado tiempo a integrarlo. Pero considero que sí, que es fundamental y esencial acompañarlo con una investigación cualitativa, puesto que hay muchos aspectos que mediante un instrumento cuantitativo no vamos a poder apreciar. De hecho, porque muchas veces ni el propio estudiantado es consciente de que se está produciendo situaciones de violencia, de acoso o de discriminación, sobre todo en el caso de las chicas, ¿no?, que tienden a emplear esa violencia psicológica y en muchos casos es imposible percatarte si estás ahí como docente. O sea, a veces ni te das cuenta. Entonces, sí, la idea es, de hecho ya tengo algunos instrumentos localizados, pero como he dicho, de cara a esta comunicación no me ha dado tiempo, pero sí, los voy a acompañar con una investigación cualitativa, sin duda. Sí, Sofía, ¿hay alguna petición de palabra para intervenir, cuestionar, preguntar? Ainhoa, aparte que tiene una pregunta en el chat, pero dice que tiene problemas con el micrófono, así que si te parece la intento leer. Claro que sí. Vale. Mira, pregunta si te has planteado abordar el género de manera interseccional con otras identidades que también generan relaciones desiguales en las clases de educación física. No, la verdad es que no me lo había planteado hasta el momento, pero puede ser interesante. El problema, como he dicho, es la falta de investigaciones. Entonces sería un tema totalmente nuevo y eso es más complicado. Para el momento, para comenzar abordando lo que es la identidad de género masculina y la identidad de género femenina, me parece un buen inicio. Pero muchas gracias por la aportación. Carlos, si quieres, tienes ahora el turno de pregunta, que también apareces en el chat. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Rojas. En este momento estoy conectado desde Colombia. También soy estudiante del programa de doctorado y estoy en este momento en el 4º año. Mira, María Cristina, mi pregunta está en la misma dirección del último comentario que se ha hecho en relación con estos espacios, digamos, interseccionales de género, en términos de que quisiera saber si has encontrado, como producto de estos cuestionarios, algunos conflictos que se manifiesten precisamente a partir de esas identidades, digamos, de esa gama de identidades amplísima que ahí puede haber entre chicos y chicas, y que dan cuenta de pronto efectivamente de alguna discriminación en el momento de las actividades físicas. Perdona, es que se te ha cortado y no he entendido bien la pregunta. Vale, ¿ahí se me escucha mejor? Sí, ahora sí. Vale, yo quisiera saber si estos cuestionarios que has hecho reflejan de alguna manera que existe algún tipo de conflicto por parte de estos chicos y chicas que efectivamente pueden estar en unos espacios intermedios entre el género de chicos y género chicas. Vale, Carlos. Hasta el momento yo solo he hecho una revisión sistemática en la que he recogido una serie de cuestionarios, pero no he procedido a aplicarlos en el estudiantado. Es un proceso que, debido pues, a esta situación actual del coronavirus, no he podido hacer y lo he tenido que retrasar y lo voy a hacer de cara a un futuro. Aún no sé qué va a salir, evidentemente, pero creemos que sí, que puede dar lugar a que haya diferenciaciones en cuanto al género y a los contenidos en educación física. Vale, muchas gracias. Muy bien. A ti. Gracias, Carlos. Gracias, María Cristina. ¿Alguna intervención ya para cerrar? Sí, yo quería hacer una consulta, que se me funciona el micrófono. ¿Se me oye bien? Sí, adelante, Cristina. Bueno, lo primero, agradecerte la ponencia, Cristina, es muy interesante, y además la utilización del lenguaje inclusivo que todavía está ahí, pero que muchísimas gracias por utilizarlo. Tenía unas consultas. Me preguntaba si has considerado el aspecto de la diversidad cultural, o no solo ahora hasta donde estás, sino en un futuro incluirlo como una variable diferenciadora. También quería saber, puesto que estás hablando de entre los 10 y los 18 años, si vas a hacer un acercamiento a una etapa educativa en concreto, con las singularidades que esto
tiene o si vas a mantenerlo simplemente entre esas edades, de 10 a 18, sin hacer entre primaria y secundaria. Y por último, si dentro de la concepción que tienes de futuro de tesis planteas incluir algún tipo de propuesta didáctica innovadora, como dando respuesta a estos problemas que has encontrado y que vas a encontrar. Gracias. Vale, contestando a la primera pregunta... Lo más breve posible, Cristina, que ya estamos un poco fuera del tiempo. Cristina, sí, que tu respuesta, que intentes resumirla, por favor. Vale, contestando a la primera pregunta, no he tenido hasta el momento intención de incluir la diversidad cultural. Es verdad que sería interesante hacerlo, pero por problemas de tiempo no sé si voy a poder. En segundo lugar, se me ha olvidado la segunda pregunta, perdóname, ¿la puedes repetir? Las etapas educativas, o si lo ibas a mantener. Sí, como ha comentado Antonio, es verdad que a mí me encantaría centrarme desde los comienzos de la educación infantil y abarcar educación primaria y educación secundaria. Es verdad que hasta el momento solo me he centrado en educación secundaria porque es donde se ha podido demostrar que donde se presentan ya los problemas, donde hay más violencia. En educación primaria, no obstante, he realizado una revisión sistemática en falta también, por culpa también de la falta de investigaciones, que me he visto la obligación de ampliar un poco la búsqueda. Y hasta el momento, y si me lo permite, el centro donde vaya a desarrollar la propuesta, sí me gustaría de estudiarlo tanto en educación primaria como en educación secundaria. Y luego la tercera pregunta, perdóname. La propuesta didáctica, si seas por lo que tú hablabas mientras la exposición, me daba la sensación de que estabas tratando de incluir una propuesta didáctica. Sí, así es. Voy a realizar una intervención mediante actividades formativas y mediante actividades, pues eso, que fomenten las habilidades sociales como la empatía y la cooperación. Muchísimas gracias y mucho ánimo. Gracias. Gracias a las dos. Bueno, a las dos no, porque una es Sofía y otra es María Cristina, perdonad. Gracias. Pasamos a la cuarta comunicación. La va a presentar Carlos Martínez. El título es Efecto de intervenciones de actividad física en el ámbito escolar sobre las habilidades lingüísticas. : una revisión sistemática y metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados. Carlos, a partir de ahora tienes 15 minutos y luego, ya sabes, te haremos unas preguntas. Cuando quieras. Hola, buenas tardes. He preparado la presentación en un vídeo. Me dispongo a compartir la pantalla. Hola, buenas tardes. Me dispongo a presentar una investigación titulada El efecto de las intervenciones de actividad física en el ámbito escolar sobre las habilidades lingüísticas. Una revisión sistemática y metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados. Para comenzar, nos gustaría destacar que se trata de una revisión sistemática y metaanálisis y, como podemos observar en esta pirámide de los niveles de evidencia, el metaanálisis y los ensayos controlados aleatorizados se encuentran en la parte de arriba de la pirámide, por lo que proporcionan un mayor nivel de rigurosidad a nuestra investigación. El objetivo principal de la investigación es resumir la evidencia de los efectos de las intervenciones de actividad física en el ámbito escolar sobre las habilidades relacionadas con el lenguaje. Entre estas habilidades relacionadas con el lenguaje encontramos el vocabulario, la lectura, la ortografía, etc. Como antecedentes de esta investigación, nos gustaría destacar los altos niveles de inactividad física en las escuelas y los efectos adversos de estos para la salud. En varios estudios realizados por la OMS podemos observar cómo el 63% del tiempo que los estudiantes pasan en el colegio lo pasan de manera sedentaria o pasiva, o el 80% de los estudiantes alrededor del mundo no alcanza el tiempo mínimo de actividad física recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Las intervenciones de actividad física en jóvenes no solo mejoran la condición física y la salud cardiovascular general, como ya sabemos,
sino que también mejoran el rendimiento académico y cognitivo, como han demostrado muchos estudios, entre los que podemos destacar este de Donnelly-Hillman en el 2016, que analizan el rendimiento académico general. Hemos visto que existen muchas revisiones sistemáticas y metaanálisis en el que podemos observar cómo analizan el rendimiento académico general, pero observamos que existen para algunas asignaturas también como matemáticas, pero vimos que necesitábamos hacer una revisión sistemática y metaanálisis para el lenguaje, porque no había ninguna. Como marco teórico de esta investigación, destacamos que la actividad física regular aumenta la producción de ciertos factores neurotróficos, como el factor neurotrófico derivado del cerebro, y angiogénicos, como el factor de crecimiento endotelial vascular, que promueven las mejoras en la plasticidad cerebral y en la cognición. También en este estudio de Casado, también de neurociencia, demuestra que el movimiento humano afecta la manera de procesar el lenguaje, tanto sintáctico como semántico, ya que la comprensión del lenguaje utiliza sistemas neuronales para la percepción y la acción. Por lo tanto, relaciona la actividad física con la manera de procesar el lenguaje. La hipótesis de esta investigación es que las intervenciones de actividad física en el ámbito escolar mejoran el rendimiento académico y las actividades relacionadas con el lenguaje en niños y en adolescentes. Aquí pasamos al procedimiento de la revisión sistemática y el metaanálisis. Comenzamos con el planteamiento de la revisión, después la búsqueda sistemática, el análisis de calidad, después los resultados y, por último, las conclusiones. Vamos con el planteamiento de la revisión. Para el planteamiento de la revisión planteamos los criterios de inclusión y exclusión de los artículos que vamos a incluir en la revisión sistemática y metaanálisis. El tipo de artículo que incluimos fueron ensayos controlados aleatorizados, ya que vimos que habían muchos estudios, como hemos dicho, de rendimiento académico y actividad física. Entonces, incluyendo los ensayos controlados aleatorizados, podemos dar más rigurosidad a esta investigación. El tipo de población que incluimos fueron estudiantes de entre 3 y 8 años, sin incluir subgrupos, ni sobrepeso, y el tipo de grupo de intervención fueron intervenciones de actividad física que evaluaban al menos una habilidad del lenguaje. Como hemos dicho, lectura, vocabulario, comprensión, ortografía, fluidez verbal y las notas de lenguaje, de la asignatura de lengua. Y el tipo de grupo de control consideramos que tenía que tener el mismo contenido académico del grupo de intervención, mismo contenido académico de lengua, pero sin actividad física. Los niños aprendían de manera pasiva o sedentaria, mientras que en el grupo intervención aprendían a través de la actividad física. Pasamos a la búsqueda sistemática. La búsqueda sistemática se realizó en 3 bases de datos, que podemos ver aquí, PubMed, Scopus y Psycinfo. Se realizó por pares de forma independiente, 2 autores, y cada uno lo realizó de manera independiente. Se buscó por título y abstract, y en caso de desacuerdo entre estos 2 autores, se decidió mediante consenso con el resto de autores. Aquí podemos ver la frase de búsqueda, que se decidió por consenso entre todos los autores. En el primer grupo observamos términos más relacionados con la actividad física, el ejercicio, educación física. En el segundo grupo, términos relacionados con el lenguaje, vocabulario, rendimiento académico. Y en el último grupo, términos más relacionados con el colegio, niños, adolescente, estudiantes, clase. Vale. Se siguió el diagrama Prisma. Los 2 autores realizaron la búsqueda de manera independiente, como hemos dicho, y llegamos a 4.021 artículos que identificamos entre las 3 bases de datos. 3 artículos adicionales que incluimos mediante otras fuentes, y todos se utilizó Mendeley para descartar los duplicados.
Se metieron todos en Mendeley, se descartaron los duplicados y nos quedaron 2.662 artículos en total. Los dos autores analizaron por título y abstract en Mendeley los 2.662 y proporcionaron una lista, cada uno independiente, en el que se mostraban los artículos que pensaban que, mediante título y abstract, podían pasar a la siguiente frase, cumplían nuestros criterios de inclusión y exclusión. En esta frase nos quedaron 79 artículos, que fueron los que se analizaron por completo. En caso también de discrepancia, los demás autores contribuyeron a decidirlo. En esta fase se analizaron 79 artículos, se descartaron 54 por diversas razones, si no eran RCTs, si no estaban relacionados con el lenguaje, por la edad o si tenía diferente contenido académico entre el grupo de intervención o el grupo de control. Y, por último, en esta fase de síntesis cualitativa nos quedamos con 25 artículos para la revisión sistemática. De estos 25 artículos vamos a metaanalizar 15 artículos. Vale. En la extracción de datos se realizó también por pares, de forma independiente, por cada uno de los autores. Y en caso de desacuerdo, se decidió mediante consenso con el resto de autores. Se extrajeron cada uno de estos datos: participantes, número de participantes, edad, sexo. Se describió el grupo de intervención, la frecuencia, la duración. El grupo de control, lo mismo, la frecuencia, la duración, las variables relacionadas con el lenguaje que se podían ver en cada estudio. Por ejemplo, en este observamos que analizaban la lengua, la comprensión, la ortografía mediante este test, WIAD-2, y los resultados principales. Encontramos beneficios significativos en lectura y ortografía. Se realizó lo mismo para los 25 artículos de la revisión sistemática. Para la extracción de datos del metaanálisis se extrajo la media y la desviación estándar pre- y post-test de los siguientes outcomes, que fueron los que se pudieron analizar en todos los artículos porque medían cada uno de estos: lectura, vocabulario, comprensión, ortografía, fluidez verbal y las notas en lenguaje. Y pasamos a los resultados. Como hemos dicho, en la fase final, para la revisión sistemática, nos quedamos con 25 RCTs, con un total de 12.732 participantes, de los cuales pudimos analizar 15 RCTs en el metaanálisis. Bien porque a lo mejor no teníamos datos suficientes, no proporcionaban datos suficientes en ese estudio, o porque se contactó a los autores y no pudieron proporcionar los datos suficientes que necesitábamos para metaanalizar estos artículos. Aquí pasamos al análisis de calidad. Para el análisis de calidad se utilizó la escala Pedro, en el cual incluyen 11 variables y se analizan cada uno de... Aquí he destacado unas cuantas variables que se analizan en cada uno de los estudios para ver si se cumplen o no. Si el proceso de aleatorización es el adecuado, si los participantes o investigadores saben cuál es el proceso, si saben en qué grupo están, los participantes, los investigadores están cegados, también los evaluadores. En caso de que falten datos, se hace algo para ver si afectan estos datos a la investigación. Perdón. Por ejemplo, si no proporcionan varios datos de algún participante, se hace una estimación para ver los resultados de ese estudio y si muestran todos los resultados de todos los participantes al final. Aquí, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo con un estudio de esta escala Pedro, en el que tiene 11 ítems y se evalúa la puntuación sobre 10. El primer ítem no cuenta.
si se especifican los criterios de elegibilidad. Por lo tanto, si la calidad del estudio es menor de 5, es baja. Si es normal, entre 5 y 6, y más alto de 6, consideramos una calidad alta del estudio. Como resultado, vimos que 20 RCTs presentaban una calidad alta, 5 RCTs una calidad normal, y ninguno de los estudios que incluimos en la revisión sistemática o metaanálisis presentó una calidad baja. El análisis de calidad también se realizó por los dos mismos autores y se puso en consenso también con los demás autores, una vez en caso de discrepancia. Las características de las intervenciones. La edad de los participantes varía entre los 3 y los 14 años, de los 12.732 estudiantes que incluimos. 3 estudios eran de preescolar, 1 de secundaria y 22 estudios, la mayoría de primaria. No se hicieron restricciones con respecto a la frecuencia, la duración de las sesiones o duración de la intervención. Por lo tanto, encontramos estudios en los que duraban a lo mejor 3 años y otros que podían durar semanas o meses. Los estudios se clasificaron en actividad física integrada o no integrada. En actividad física integrada consideramos los estudios que incluían a la vez actividad física con contenido académico. Por ejemplo, mientras estaban practicando actividad física, aprendían lenguaje o matemáticas, principalmente, pero alguna también incorporaron contenidos de sociales o ciencias. Y intervenciones de actividad física no integrada, en el que encontramos 9 estudios, 14 para actividad física integrada. Actividad física no integrada consideramos que en la actividad física no incluían contenido académico adicional. Por ejemplo, se trataba de clases extras de educación física, aumento de la intensidad en la clase de educación física. Y 2 de los estudios incluidos en la revisión sistemática usaron una combinación de actividad física integrada y no integrada. Pasamos a la síntesis del metaanálisis. Estos fueron los outcomes que analizamos: la lectura, la ortografía, la comprensión, el vocabulario, la fluidez verbal y las calificaciones en la asignatura de lenguaje. Vemos el número de estudios que incluimos en cada uno de los outcomes y el número de participantes. Se extrajo, como hemos dicho, la media y la desviación estándar. Y pasamos a los análisis secundarios que se realizaron. Fueron de heterogeneidad, si encuentran todos los estudios resultados parecidos dentro del mismo outcomes, y el riesgo de sesgo. Consiste en ver si hay relación entre el tamaño del efecto y el tamaño del estudio. En la síntesis del metaanálisis, los estudios que fueron significativos fueron lectura, en el que 16 RCTs pudimos incluir 7 estudios metaanalizados en el metaanálisis y observamos que tienen un beneficio significativo las intervenciones de actividad física en la lectura. En el vocabulario pudimos incluir 5 en la revisión sistemática, de los cuales pudimos metaanalizar 4, y también mostraron un beneficio significativo las intervenciones de actividad física en el vocabulario. Y el lenguaje, en el cual incluimos 3 RCTs y también mostraron un beneficio significativo. Como conclusión, podemos decir que las intervenciones educativas, mediante la práctica de actividad física, parecen ser efectivas para mejorar habilidades relacionadas con el lenguaje, como la lectura, el vocabulario y las calificaciones en lenguaje. No se observaron beneficios significativos en el resto de outcomes: la fluidez verbal, la ortografía y la comprensión. También podría ser por la baja de cantidad de estudios en algunos outcomes, por lo que creemos también que es importante realizar otro metaanálisis
y que se centre en outcomes específicos. Estas son las conclusiones de nuestra investigación y nada más. Gracias por su atención. Y aquí tienen mi correo electrónico si tienen alguna duda. Gracias a todos y adiós. De acuerdo, Carlos. Creo ya con tu presentación a través de esta grabación es suficiente porque ya hemos superado los 15 minutos que disponías. Dos pequeñas cuestiones. Uno es una duda. Normalmente los metaanálisis se hacen para ver el estado de la cuestión de ese tema que te apasiona, que te inquieta y que te duele, ¿no?, en relación con la enseñanza. Y bueno, pues hacer un metaanálisis es, en cierta medida, en lo que se viene utilizando normalmente, es para ver el estado de la cuestión, saber estudios de todos los estudios sobre esto y tal. Entonces, la duda que yo tenía aquí es, como dices, una revisión sistemática y metaanálisis. Como dices, y metaanálisis es lo mismo, que añade una cosa a otra, son diferentes, es una cuestión ya casi de entender el título, Carlos. Y el segundo también, ya sí es una pregunta concreta, la relación o el efecto que puede tener la actividad física, ¿no?, en la enseñanza con el incremento o el buen rendimiento o el buen efecto en ortografía y en lectura. Tú esto un poco has profundizado un poco en qué mecanismos, ¿no?, llevan a que la educación física, concretamente a la ortografía y la lectura, ¿no?, pues que mejora el rendimiento en estas habilidades lingüísticas. Y con esto, como no tenemos mucho tiempo, pues ya sería suficiente. Y bueno, ve respondiendo mientras que si alguna compañera o compañero se anima a preguntar. Carlos, cuando quieras. Vale, gracias. Pues la primera pregunta, un poco, bueno, como también ha dicho, es un poco definido el tiempo, tenemos 15 minutos, entonces no se puede hablar de todo. Un poco la revisión sistemática, nos centramos más en una revisión cualitativa. Si, por ejemplo, la actividad física integrada la diferenciamos de, o sea, la que incluye otro contenido académico, por ejemplo, de lengua, la diferenciamos de la no integrada si beneficia más estas habilidades del lenguaje. Entonces, esa fue la parte que nos centramos más un poco en la revisión sistemática. Y, por otro lado, en el metaanálisis, pues decidimos que no eran los mismos, digamos, los mismos mecanismos que se utilizan para aprender lectura, que para aprender ortografía, que para aprender comprensión. Entonces, dividimos en esos outcomes, digamos, para hacer el metaanálisis. Esa sería un poco la primera pregunta. Y la segunda, si la pudiese repetir, perdón. Sí, la relación o efecto que en los resultados de este metaanálisis ha sido encontrando como el efecto de la actividad física en lo que es el rendimiento en ortografía y lectura. En esas habilidades lingüísticas, concretamente, ortografía y lectura, por lo que los resultados que tú hayas presentado. Sí, perdón. He explicado un poco las que encontramos beneficios realmente significativos, las que hablaban en los estudios que dieron resultados realmente significativos en la revisión cualitativa, y en el metaanálisis también dieron significativos. Sin embargo, todos los outcomes mostraron algún resultado positivo. Todos incluso ortografía, comprensión y fluidez verbal fueron las tres que no he explicado, que fueron las que no fueron significativas. También fueron positivas, digamos, pero no un beneficio muy significativo. En cambio, de las otras que he hablado más en profundidad, lectura, las calificaciones en la asignatura de lengua y no recuerdo la otra. Las otras tres eran beneficios muy significativos. Entonces, esos fueron los resultados que dieron el metaanálisis. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión? Sofía, ¿hay alguna pregunta por ahí pendiente que no he mirado el chat? No parece que haya preguntas.
Pues nada, aprovechamos para pasar al la siguiente compañera que va a presentar su comunicación, porque creo recordar que a las 5:15, ¿no, Sofía?, empieza la segunda sesión. Vamos con un poquito de retraso y yo al estar en el comité organizador, a 15:15 tengo que estar en el enlace. Por eso, pues vamos a ver, vamos a dar paso entonces a Cristina. Bueno, es la quinta y última de las comunicaciones. La compañera es Cristina Spinizzi. El título de la comunicación: Historia de la ciencia, arte y tecnología. Una novedosa propuesta educativa. Pues nada, Cristina, vamos a ver esa novedosa propuesta. ¿En qué consiste? Cuando quieras. Sí, bueno, buenas tardes. Yo tengo preparado un vídeo que ahora lo voy a subir. Una serie de estudios realizados en los últimos años han venido señalando una disminución alarmante del interés de los jóvenes por los estudios de ciencias y matemáticas. La Comisión Europea encargó a Michel Rocard en el 2006 dirigir un grupo de expertos que evaluara la situación y aconsejara las medidas que deben adoptarse para luchar contra la falta de interés entre los jóvenes por los estudios científicos. En abril del 2007 se publicó el llamado Informe Rocard, que así empezaba. Observación número 1. Un peligro capital para el futuro de Europa. La enseñanza de la ciencia dista mucho de atraer multitudes y en muchos países la tendencia está empeorando. Otra observación era: los orígenes de esta situación pueden encontrarse, entre otras causas, en la manera de cómo se enseña la ciencia. En el mismo informe se recomienda una enseñanza no memorística o basada en la transmisión de información abstracta y se promueve la introducción de enfoques centrados en la investigación y los procesos de las ciencias y cómo estos se producen, metodológica e históricamente. Sí, Cristina, ¿puedes subir el volumen de la ciencia y sus implicaciones en el de tu ordenador? Es una línea de investigación e innovación educativa que ha sido estudiada ya en el pasado. De hecho, hay muchos trabajos que valoran su uso en la enseñanza por sus numerosos efectos didácticos positivos. En la presente década, la inclusión de la historia de la ciencia en el currículum escolar ha sido sugerida en documentos oficiales de muchos países. Para la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en el decreto 48/2015, a propósito de la enseñanza de la física en la educación secundaria obligatoria, se puede leer: la enseñanza de esta materia debe incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione los principios en vigor con la evolución histórica del conocimiento científico. Antonio, Pero, ¿puedes aparte de unas silenciar el indicaciones micro, por favor? generales, todavía no está bien definido lo que hay que enseñar y cómo hay que enseñarlo. Bueno, para mí fue una inspiración leer la recomendación del Consejo de la Unión Europea del 22 de mayo del 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. Me fijé especialmente en la recomendación 2.3, que así empieza: fomentar la adquisición de competencias en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, teniendo en cuenta su vínculo con las artes, la creatividad y la innovación. Y entre las buenas prácticas para facilitar el proceso de aprendizaje, la recomendación 3.1 sugiere un uso adecuado de las tecnologías digitales. Partiendo del análisis del informe Rocard y teniendo en cuenta las recomendaciones del Consejo y los estudios precedentes, formulo las siguientes hipótesis. En el ámbito de un curso de física, en una clase de alumnos de cuarto de ESO o equivalente,
La historia y naturaleza de la ciencia pueden ser un medio muy eficaz cuando se busca involucrar e interesar a los alumnos en la clase de física, ya que permiten establecer relaciones entre el arte y la ciencia, ayudando así a superar la tradicional separación entre las materias científicas y humanísticas. La tecnología puede ayudar a desarrollar las clases de una forma atractiva e innovadora. La metodología de la investigación es de tipo cualitativo. Las fases de trabajo. 1. Entrevistas a varios profesores de física para conocer sus opiniones sobre la necesidad de incluir la historia de la ciencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la física. 2. Formación de la investigadora, incluyendo exámenes propios de la Facultad de Filosofía en Historia de la Ciencia y formación en tecnologías para la didáctica. 3. Revisión sistemática de la producción científica sobre el uso de la historia de la ciencia en la enseñanza y del uso de las tecnologías para la didáctica. 4. Elección del tema y de la tecnología. Yo elegí usar la realidad virtual inmersiva. 5. Análisis y selección de textos originales a partir de los cuales construir una propuesta didáctica. 6. Análisis y selección de las obras de arte y lugares para presentar a los alumnos. Y después, visitas a museos e iglesias en Roma, Florencia, Madrid, Venecia y Mónaco para capturar imágenes con una cámara 360 de obras de arte que después serían utilizadas en la realidad virtual por los alumnos. Diseño de la propuesta didáctica para la intervención, después la intervención-acción y análisis de los resultados de la intervención. El tema elegido es los descubrimientos astronómicos de Galileo y sus consecuencias filosóficas, religiosas y sobre todo físicas. Galileo es un personaje conocido por todos, pero pocos saben los que realmente hizo. En los libros de texto de física, su nombre generalmente aparece relacionado con el método científico. Raramente se habla de cuáles fueron sus descubrimientos astronómicos y sobre todo, por qué fueron tan importantes. Las observaciones de Galileo y su interpretación refutan directamente toda una filosofía, la filosofía aristotélica, que había dominado la cultura occidental durante casi 2 milenios. Es importante que los alumnos entiendan qué es lo que llevó a Galileo a abandonar la visión cosmológica aristotélica y a creer tanto en la importancia de sus descubrimientos que muchos negaban para desafiar a las autoridades. Abandonando la visión geocéntrica de Aristóteles, había que reformular una nueva física. La física de Aristóteles no funcionaba en la hipótesis de una Tierra que se movía en el espacio. Y de aquí surgió la necesidad de formular el principio de inercia, la relatividad de la composición de los movimientos, así como la matematización de la realidad, que son las bases de la enseñanza de la física y temas curriculares en una clase de cuarto de ESO. Para afrontar estos importantes temas en una clase con adolescentes, obviamente tratando de no aburrirlos, sino de interesarlos e involucrarlos, se realizó una intervención-acción que incluyó el uso de varias estrategias de enseñanza. Por ejemplo, lectura y reflexión en grupos cooperativos de algunos textos originales seleccionados por la investigadora con la intención de promover el pensamiento crítico mediante también el debate en el aula, la formulación de hipótesis y el análisis de argumentos, inferencias y conclusiones.
construcción de instrumentos científicos como el telescopio para desarrollar capacidades y habilidades prácticas y entender las dificultades en el uso de los primeros telescopios. Los alumnos tenían que proponer soluciones, construyendo así su propio conocimiento. El uso del aula invertida como metodología, los alumnos tenían que exponer a los compañeros trabajos hechos por sí mismos. Y después el arte, el uso y alusión al arte como punto de partida para una reflexión que permitió ver su importante papel en la difusión de nuevas ideas científicas. Y después la realidad virtual, el uso de la realidad virtual que fue posible utilizando la plataforma ThinkLink. ThinkLink es una plataforma que permite conectar visualmente textos, imágenes y vídeos. Utiliza también imágenes de 360 grados o vídeo de 360 grados que se pueden ver en un portátil o en modo de realidad virtual con un teléfono inteligente usando un simple cardboard. Quería mostrar brevemente el uso que se hizo de ThinkLink. Estamos aquí en Plaza Capo di Fierro en Roma. Esta es una foto 360 que se puede ver en modo realidad virtual. Este es Palacio Spada. Entramos en el patio. Esto es una foto 360. Esta también se puede ver en modo realidad virtual. Los alumnos pueden explorar la sala en busca de una obra. Los astrónomos de Niccolò Tornioli, 1643. Y el análisis de la pintura introduce temas fundamentales para reconstruir el camino milenario que llevó a abandonar el sistema geocéntrico, con Aristóteles, Ptolomeo, Copérnico, Galileo y otros. Abriendo las varias etiquetas, podemos explicar la visión cosmológica de Aristóteles o, por ejemplo, el sistema ptolemaico. Este es un vídeo del Planetario de Milán sobre el movimiento retrógrado de los planetas y la forma de interpretarlo del Ptolomeo. Podemos hablar de Copérnico y después empieza la parte dedicada a Galileo. Muestra 17 alumnos de 15 años de un curso equivalente a un cuarto de ESO en España. El centro educativo fue Elitis Meucci de Florencia. La intervención se desarrolló desde noviembre del 2019 hasta finales de febrero 2020 durante el curso de física y el profesor dedicó 1 hora por semana hasta un total de 14 horas de intervención. El proceso fue evaluado mediante observaciones diarias, mediante trabajos hechos por los alumnos en la modalidad de clase invertida